de un video de 2 horas. Hemos extractado 15 minutos del querido Eduardo Pereira Rossi, Carlón, que fue torturado y asesinado por Patti, que la verdad vale la pena verlo. No es tanto por la importancia de lo que diga, que dice cosas de mucha reflexión, sino por verlo a él, porque nosotros hemos elegido pasar el backstage de esa entrevista que seguramente le debe haber grabado en Europa, en la época de la Guerra de las Malvinas, y él hace una reflexión sobre una serie de cuestiones de la militancia, que no solamente es un estreno absoluto, lo que ustedes van a ver, que no se ha visto en ningún lado, sino que, porque es un documento que trajo Orlando Vargas totalmente clandestino, por ahí que no lo dejó, sino que yo mismo no lo conocía tan de cerca el Carlón, y para mí fue una alegría reencontrarme con ese pibe de la JP, poder disfrutarlo estos minutos. Así que, si ustedes están de acuerdo, vamos a ver esto ahora. Una película que dé una idea general de lo que ha representado esta lucha, históricamente pero también individualmente, es decir, cómo fue vivida por cada uno. Bueno, por eso tienen que ser preguntas precisas, o generales, pero sobre un tema en particular. De ahí van a salir las anécdotas, de ahí van a salir... No, yo te puedo hacer una pregunta precisa. ¿Cómo y cuándo se te ocurrió entrar, ya sea en la lucha revolucionaria o simplemente en la política? Bueno, pues te lo voy a contestar cuando volvamos porque se hace tarde. Pero, decime... Bueno, contame cómo empezó para vos todo esto, que hablábamos antes. Volví para atrás todo. No se falta, no te preocupes. Sí, lo que estaba diciendo es cómo se pasa de la voluntad un poco abstracta, digamos, de participar en una lucha, a una forma concreta, es decir, qué hacer mañana a las 8 de la mañana para participar en esa lucha. Lo que pasa es que hacerse esa pregunta es un poco... plantearse la militancia de manera angustiante. Que no se trata de qué hacer mañana a las 8. No de manera angustiante, sino que... Bueno, es un poco justamente la adquisición de una experiencia política que te permite plantear en forma de propuestas, de hechos, de acciones, la participación en una lucha, la idea abstracta a priori de participar en una lucha. Es decir, es muy común que una persona que en un principio quiere hacer una cosa y o no sabe exactamente qué hacer o se equivoca, es decir, hace cosas inapropiadas. Es decir, cómo se llega a una justeza de apreciación que te hace justamente elegir las formas de acción adecuadas y que van a traer resultados. Es que cuando uno comienza una lucha no hay justicia de apreciación, ni hay un afán de tener todo demasiado claro. Lo que importa es tener claro lo más importante, que uno se quiere sumar a la lucha de un pueblo, no que quiere iniciar una lucha. En mi caso fue así, yo no quise iniciar ninguna lucha, yo me sumé a una lucha que otros venían desarrollando muchos años antes que yo. O sea, para mí resultó fácil eso, entonces no desconozco a lo que te referís, ¿no es cierto? Sí, digamos que en todo caso lo que yo me refiero es el pase entre participar y el conducir, tomar decisiones. Y pero que participar es tomar decisiones también. Todo el que participa en una lucha toma decisiones.
O sea, Sí, hay una todo cosa el que marco más que me amplio. parece que vos estás equivocado, que no hay una, una situación en la cual uno dice, bueno, yo quiero luchar. Entonces me sumo, a ver, ¿a dónde me sumo? A ver, tengo para elegir esto, esto, esto y esto. No es así, eso es una cosa muy teórica. No, Uno de un hecho, día siente la injusticia y quiere combatirla, entonces comienza a combatirla. En ese proceso de combatir esa injusticia descubre otras injusticias. Y esas otras injusticias y la misma práctica que uno va desarrollando le va haciendo comprender que hay un sistema en su conjunto que es el que debe ser combatido. sí, pero sin embargo, de hecho, Y ese paso nunca uno lo hace individualmente solo, ese paso siempre lo hace uno acompañado de otros compañeros, de gente que va cambiando, eh, y eso es lo que hay que entender. Por eso nunca se no, presenta el problema de la alternativa de esa manera, ¿no es cierto? Sí, es cierto, lo que pasa es que nos tendríamos que remitir al origen de las diferentes ideas o proyectos políticos en la Argentina. Lo que pasa es que en Argentina hay proyectos con raíces populares y de masas y proyectos creo que de gente que encara las preguntas como me las haces vos, porque es así. Claro. O sea, cuando uno antepone una idea a la realidad y no se deja empapar por la misma, es cuando se producen esas posibilidades de alternativa, ¿cierto? Pero yo me estoy refiriendo a un proceso de masas cuando te hablo de mi incorporación a la militancia política, no a un proceso de sectas políticas o de grupúsculos. Entonces ahí está por ahí la diferencia de opciones. La opción que tiene un militante popular es sumarse a la lucha de su pueblo, en primera instancia. Después irá conociendo en la medida que va desarrollando esa lucha, esa práctica, eh, va comprendiendo muchas más cosas, va entendiendo la diferencia que puede haber entre una posición y otra que anteriormente le hubiera parecido muy sutil, pero que después le da la importancia que tiene. Es un proceso de conocimiento que no termina nunca, no se acaba. Nos tuvimos que frenar porque nos pinchábamos con las bayonetas y además que nos amenazaban con disparar. Entonces los primeros que llegamos a la línea, bueno, tratamos de frenar a los que venían detrás nuestro, que no sabían lo que pasaba porque no podían observar el despliegue militar. En esas circunstancias se produjo una situación muy tensa entre esa primera línea de la movilización y los militares que estaban en perfecto orden con sus bayonetas caladas a la altura de la cintura. En ese momento de tensión ahí se produce una situación muy particular, que es que uno de los muchachos que estaban en la primera línea da un paso al frente, o sea, nos separaban unos 1,5 metros más o menos, da un paso al frente, se abre la camisa que llevaba, toda mojada, increpando a los soldados que tenía delante, les dicen: tiren, hijos de puta, tiren. Y yo observo desde esa posición que tenía como otros muchachos, al ver el ejemplo de ese primero, también dan un paso al frente, se abren la camisa, increpan a los soldados y les dicen: tiren, tiren, tiren. Frente a esta situación todos creíamos que en ese momento se iba a provocar una verdadera masacre, pero a pesar de eso, los soldados, que eran muchachos como nosotros, comienzan a sentirse conmocionados por esa actitud y esa firmeza. Nunca he visto algo semejante, porque como si hubieran recibido una orden, los soldados comienzan a llorar, a emocionarse frente a esa situación.
comienzan a bajar la vista y comienzan a bajar sus fusiles con los cuales nos estaban apuntando, poco a poco. Hasta que llega un momento en que esa bayoneta que nos amenazaba no nos amenazan más, los fusiles están bajos, y el oficial que estaba a cargo, los oficiales que estaban a cargo, les grita a los soldados, levanten los fusiles o los mato a todos. Es impotente para volver las cosas al lugar que estaban antes. Cuando todos mis compañeros y toda la gente que estaba ahí se da cuenta de la situación, cuando se escucha un alarido de triunfo de toda la gente que estaba expectante de la resolución de esa situación, y los pasamos por encima ahí. Después seguimos una larga travesía en donde nos tiraban con lo que tenían a mano y poco a poco nos iban desviando del rumbo original. Fue así que cruzamos el río Matanza. Vi cruzar ese río a ancianas de 70 años que salían descalzas del río y que seguían incrementables con el objetivo de llegar a Ezeiza. Cosas cómicas como un compañero que con el agua hasta los hombros llevaba abierto el paraguas para no mojarse, y cosas semejantes. Fue realmente... No se había dado cuenta. No se había dado cuenta, estaba convencido de que... Y que en momentos como ese uno pierde esa noción de las cosas que hace. Y él iba convencido de que el paraguas le era útil. Estaba tan compenetrado de lo que estaba haciendo que no comprendía que ese paraguas ya no servía. Y bueno, y así fue que estuvimos caminando por medio del bosque sin saber dónde estaba el aeropuerto. No sabíamos dónde estaba. Y terminamos desembocando en un barrio de la aeronáutica que queda en la parte de atrás del aeropuerto. Sí, atrás del barrio ese llegamos 12. Estábamos totalmente empapados por la lluvia, llenos de barro, con un hambre que nos moríamos. Pero cuando llegamos ahí ya había sido el arribo del avión en el que llegaba Perón. Y bueno, como era un barrio de la aeronáutica, nos detectaron inmediatamente, no teníamos dónde escondernos. Y llegó un camión militar y un jeep y nos metieron presos a todos. Hasta el otro día. ¿Comisaría o peor? ¿Qué? ¿Comisaría simplemente? Sí, no pasó nada. En ese momento no pasó nada. Lo que siguió. Bueno, el 20 de junio fue un verdadero golpe que dio el lópezreguismo, aliado en ese momento a la burocracia bandorista, contra la política que representaba Héctor J. Cámpora en ese momento. O sea, fue una provocación planificada para desestabilizar su gobierno y provocar su renuncia bajo el pretexto de convocar a nuevas elecciones para que Perón asumiera la presidencia, cuando Perón había expresado públicamente que no era su deseo, por la edad que tenía, asumir la presidencia de la República. Perón de última se vio obligado a presentarse a elecciones por esa presión y toda una estrategia que desarrolló el lópezreguismo tendiente a adueñarse del poder del Estado y desvirtuar totalmente el triunfo popular del 11 de marzo del 73. Como todos sabemos, general Perón era ya un hombre de avanzada edad. El lópezreguismo especula con su muerte durante su mandato y bueno, esa es la jugada que desarrolla López-Rega. ¿Por qué Perón no revirtió eso? ¿Es que intentó y no pudo? En fin, ¿cómo se interpreta eso?
difícil respuesta, no una difícil pregunta. Pero creo que es una pregunta que preocupa a muchos peronistas. Mientras Perón estuvo en el gobierno, el lópezreguismo no llegó a tener la influencia que tuvo después de la muerte de Perón. O sea, en cierta medida Perón podía en su persona controlar las distintas, o mejor dicho, no tengo ganas de contestar. No tener un equilibrio. No tengo ganas de contestar esta pregunta. Estoy medio dormida, medio delicada. Sí, la barbarie tiene su explicación por la profundidad de la crisis económica, política y social que venía arrastrando el modelo del capitalismo dependiente en la Argentina, y que su agotamiento en las formas democrático-liberales daba como solución de fondo una verdadera transformación de la estructura económica y social de la Argentina, que era de última ser una revolución. La oligarquía no pretende evidentemente ser una revolución, sino retrotraer el país a una situación política y económica que le permita salir de esa crisis, pero la base de ese modelo, de ese nuevo modelo económico, es en base a poder controlar una sociedad totalmente distinta a la que nosotros conocimos, una sociedad y una república argentina achicada en su desarrollo económico, achicada socialmente, y por ese motivo un proyecto que de última no mira hacia adelante, sino que es un proyecto de conservación de los privilegios de los grupos más retrógrados de la oligarquía argentina aliada al imperialismo yanqui. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que afirmar el derecho que tiene nuestro pueblo de ejercer la soberanía territorial sobre el conjunto de su territorio, en el cual están incluidas las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Frente a la actitud adoptada por la dictadura militar argentina de proceder a la recuperación de las islas por la vía armada, no podemos más que señalar que es un hecho orientado, en el caso de los militares argentinos, más que a una reivindicación histórica, a la necesidad de revertir la extrema debilidad interna por la que venía atravesando, y de esa manera tratar de congelar la lucha de nuestro pueblo y ponerla en función de esta reivindicación que es sentida con justicia por el conjunto de la población argentina. De esta manera, la recuperación de las Malvinas por parte de la dictadura militar no deja de ser una aventura con un final imprevisible, pero que sin duda ese final no será otro que el fin de su propio gobierno. Lamentablemente esta situación nos lleva a una
posibilidad de conflicto bélico que no es deseado por el pueblo argentino, pero que, llevadas las cosas al punto en el que hoy se encuentra, ya no es posible volver la situación hacia atrás. Esto es decir, de ninguna manera se puede concebir, después de este paso, la posibilidad de un abandono de la soberanía territorial que actualmente ejerce la Argentina sobre las islas. En este sentido, queremos dejar señalado que nosotros pensamos que hay que evitar a toda costa la posibilidad de un conflicto bélico. Nuestro pueblo es un pueblo pacífico, pero que siempre se ha defendido, cuando las circunstancias lo han requerido, de todos los intentos imperialistas de penetrar su territorio. Y en el caso del imperio inglés, hay una vasta experiencia histórica en donde nuestro pueblo desorganizado supo rechazar 2 sucesivas invasiones inglesas y pudo hacer frente a un ejército poderoso y vencerlo en aquellas oportunidades. En ese sentido, lo que nosotros queríamos remarcar a los distintos gobiernos y países del mundo la necesidad de apoyar una salida pacífica al conflicto, tratando por todos los medios de evitar un enfrentamiento armado, y pensamos que ese es un problema que atañe al conjunto de los países del mundo y que deben colaborar en ese sentido. Por otro lado, hay otra cuestión, que es el problema de la dictadura militar argentina, que es un problema solamente nuestro y del cual daremos cuenta los propios argentinos. Bueno, eso es todo.